Bueno, ya está en línea con nosotros para charlar Cristian Lamesa, él es analista geopolítico. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Pablo y Agostina de este lado, un placer. Hola Pablo, Agustina, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por este ratito. Bueno, Por Cristian, favor. aunque ya no ocupe los principales titulares, al menos de nuestro país, la realidad es que esto sigue pasando y estamos hablando del conflicto bélico Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, lo que ocurre allí en Europa. Y bueno, aparentemente, según dicen algunos comunicados, Ucrania ha confirmado que Rusia se va a retirar precisamente del norte y han empezado algunas evacuaciones. ¿Esto es así? ¿Empezamos tal vez a ver o a entender de que Ucrania empieza a tener un poco de paz? ¿O es simplemente un titular que muestra esto? Mira, la situación sigue siendo muy compleja por dos motivos. Uno es, básicamente digo, por dos Ujú, motivos. Uno es que a pesar de lo que se muestra en los titulares y las declaraciones del presidente Zelensky, ujú. hay una posición por parte de Ucrania o del gobierno de Kiev, mejor dicho, de paradójicamente no estar buscando una solución pacífica al respecto. Ajá. ¿Y por qué lo digo? El mundo y Rusia, y sí, repito, el mundo veía con bastantes esperanzas las conversaciones que se dieron en Turquía hace algunos días con el auspicio del presidente de aquel país, ¿no? El presidente turco. Ujú. Y al final de la tercera ronda de conversaciones, si no me equivoco, fue que se sucedió este incidente en el cual dos helicópteros incursionaron en territorio ruso y atacaron con cohetes un depósito de combustible en la ciudad de Belgorod. Ujú. Esto obviamente para cualquiera que entiende el lenguaje político, geopolítico en una situación bélica, obviamente está lejos de ser un aporte a estas conversaciones. Ujú. Entonces esto obviamente creo que se corresponde con lo que en alguna medida también hablábamos en otras oportunidades, que tiene que ver con que básicamente hay que ver a quién le interesa y a quién le sirve un conflicto bélico extendido en el tiempo. La respuesta es Washington, y desgraciadamente Ucrania está gobernada por personas que responden a los intereses de Washington más que a los intereses de los mismos ucranianos, Ujú. sin con esto dejar de lado el terreno económico, que creo yo, Pablo y Agustina, Sí. que es central, porque hoy la guerra más intensa, creo yo, se está dando en el terreno económico más que en el terreno militar. Ujú. ¿Cuáles son esos intereses que recién marcabas, Cristian? Y mira, los intereses básicamente son los que le están brindando Estados Unidos unas ingentes cantidades de dinero en este momento Ujú. a través de la venta de armas, no solo a Ucrania, porque cuando se dice que se le brinda armas a Ucrania, no se le brinda armas a Ucrania, se le venden armas a Ucrania a través de endeudamiento. Y aparte también la gran cantidad de armamento que se le está vendiendo a otros países de la OTAN, especialmente podríamos mencionar a Polonia, a los países bálticos, entre otros, y también un tercer elemento económico de esta ecuación, que son los intereses de Estados Unidos de proveer gas de esquisto a Europa en lugar de la provisión del gas ruso, que sabemos que justamente en ese campo se está dando una lucha incesante, y acá debemos decir que el gas ruso es entre unas 4 veces más barato que el gas de Estados Unidos, porque es procesado por el mecanismo este de fracking, aparte tiene que ser trasladado en barcos, pero bueno, los dirigentes europeos parecería que están más interesados en acompañar los intereses de Washington que los intereses de sus propias poblaciones, que están sufriendo unos aumentos de precios en la energía que son prácticamente sin precedentes para el viejo continente. Ujú. Cristian, cuando veíamos o creíamos de que se acercaban negociaciones de paz, vimos inclusive algunas charlas, algunos referentes de diferentes puntos del mundo parecían acercarse. Creo que el que más intentó, al menos en el comienzo, fue el presidente de Francia, también visto como una estrategia para él posicionarse dentro de la Unión Europea. Exacto.
hoy tal vez es difícil encontrar a alguien que diga, bueno, yo quiero ser el negociador de esta paz. En un momento o en las últimas horas se conoció una posibilidad de una presencia del Papa en Ucrania. Se expresó inclusive también Lula ofreciéndose como un negociador de la paz, una especie de negociador neutral. ¿Es posible alguien que pueda acercar las partes o los intereses son tan grandes que se ve lejano? Es buena la pregunta. Yo creo que coincido con lo que vos decís del papel que intentó ocupar Macron y que Uh-huh. después o las circunstancias lo sobrepasaron o él no estuvo a la altura, el tiempo lo responderá. Yo creo que tuvo una posición muy interesante el presidente Erdogan, como mencionaba hace unos minutos, Sí. al ofrecer su país como el escenario para estas últimas mediaciones, que tal vez fueron paradójicamente las más prometedoras. Creo que, no sé si en la figura en sí de Lula, si bien es una figura que me parece sumamente respetada en el ámbito geopolítico, pero que Brasil tome esa iniciativa también sería muy interesante. O sea, acá digo, Lula se estaría muy bien, pero digo, porque acá hay que unirlo también al país, no solo a la Uh-huh. figura, ¿no? Entonces creo que sería interesante. Tampoco hay que olvidar que, y repito, como el escenario económico es muy fuerte en este momento, no hay que dejar pasar el hecho de que a pesar de que en Occidente se llenan titulares diciendo que Rusia está aislado del mundo, etcétera, no hay que perder de vista que más de la mitad de las economías mundiales en cuanto a Sí. volumen están en este momento. Si debiéramos dividir al mundo entre los que condenan a Rusia y los que están entre apoyando y neutrales, que es una especie de apoyo leído como lo lee Washington, Uh-huh. tenemos entre el 40 y el 50% de la economía mundial. No hay que olvidar que la India acaba de hacer un acuerdo para el comercio bilateral en las monedas nacionales, en rupias Claro. y en rublos. Tenemos el apoyo de China, los BRICS están apoyando, o sea, también incluyendo en esto que acabo de mencionar, a Sudáfrica y a Brasil. Entonces creo que en ese sentido es un tema importante a tener en cuenta, y también el jaque que está sufriendo el dólar, que creo que eso es algo que no tomó en consideración Estados Unidos, y yo creo que le puede salir muy caro en un plazo no mayor a un año o dos. Creo que la hegemonía del dólar puede estar gravemente hackeada. Uh-huh. Vemos ahí ahora dos posturas más firmes, o al menos es lo que nos llega por aquí. Primero, el presidente Zelensky diciendo de que Rusia comete genocidios en Ucrania, y Ucrania cuando escuchábamos la postura, perdón, Rusia cuando escuchábamos la postura de por qué atacaba a Rusia, decía que atacaba a Ucrania porque cometía genocidios. Entonces, de un lado tenemos a Ucrania que dice Rusia nos atacó y cometió genocidios, y Rusia dice los atacamos porque ellos están cometiendo genocidios. Entonces, están como estas acusaciones cruzadas donde tratan de excusarse o no para el hacer de cada uno, ¿no? Bueno, es sumamente interesante esto también, porque ahí hay que ver en qué está fundamentada cada acusación. Yo puedo decir un Sí. montón de cosas acerca de vos, Pablo, de Uh-huh. Agostina. El tema es que uno después tiene que demostrarlo. En el campo de la geopolítica y de la historia, porque lo que hoy estamos viviendo es la historia del mañana, o sea, lo que mañana va a ser contado como historia es lo que hoy Sí. estamos viviendo, y a la larga o a la corta la verdad sale a la luz. En este sentido yo debo decir, y no quiero ser autorreferencial, pero yo cuando hace un año escribía en el portal Identidad Colectiva artículos sobre este tema y mencionaba hace un año el genocidio que estaba llevando a cabo el gobierno de Kiev contra la población civil en el Donbass, que es parte de Ucrania, Sí. contra su propia población civil, y que esto podía ser el detonante de lo que podría llegar a ser una tercera guerra mundial, porque el presidente Putin había anunciado que no iba a tolerar que esto siguiese adelante, y Uh-huh. Occidente pretendía mirar para otro lado y permitir, y no solo permitir, sino instigar a que la solución de Kiev fuera por la fuerza. Entonces ahí tenemos un hecho concreto y tenemos 14.000 víctimas civiles certificadas por las Naciones Unidas, que yo Ujú. diría
teniendo información desde hace 8 años de cómo se desarrollaron los hechos, diría que es un cálculo muy conservador. Pero quedémonos con 14.000 muertos civiles en el Donbass desde hace 8 años. Eso es un hecho tangible. También es un hecho tangible los videos que han salido a la luz con prisioneros de guerra rusos que han sido torturados con balazos a quemarropas en sus rodillas. Claro. También ha sido difundido un video que está en las Naciones Unidas, cómo se asesina a un prisionero de guerra a puñaladas de una forma muy cruel cuando esta persona estaba atada sus manos, ejecuciones de civiles colgados. Es todo material que yo he podido recibir de primera mano, que está chequeado y certificado, cómo se ha torturado y vejado a jóvenes adolescentes por ser supuestamente simpatizantes rusas. Todo ese material está. Cuando el gobierno de Kiev, cuando el régimen de Zelensky dice lo propio, alegando en contra de las tropas rusas, yo no logro ver ese material fílmico, no se consiguen las pruebas. ¿Me entendés a lo que voy? Claro. Entonces, yo creo que todo tiene que ser, los relatos tienen que ser acompañados con hechos y con pruebas. Ahí es cuando a mí me parece que lo de Kiev se cae un poco, y también me avala esta conclusión que saco, de acuerdo a lo que ocurrió con el Parlamento judío, el Parlamento en Israel, Sí. ante el cual habló Zelensky en una videoconferencia, y la mayoría de los diputados fueron muy duros con la figura de Zelensky por el apañamiento que se hace de los neonazis, que cuando yo digo neonazis, no digo como acá que se frivolizan los términos y por ahí se dice, no, el político fulano de tal es un nazi o es un facho, no. Sino real. Real, Grupo representante real. Totalmente. Y fueron muy duros, los parlamentarios judíos fueron muy duros y le dijeron que ellos no olvidaban quiénes habían sido los nacionalistas ucranianos en la Segunda Guerra Mundial y lo que le habían hecho al pueblo judío. Entonces, en ese aspecto, yo creo que desgraciadamente el presidente Zelensky está frivolizando cosas muy graves, que son muy sensibles para toda la humanidad. Hablar de genocidio a todos nos toca muy de cerca. Cristian, gracias por este ratito, un placer como siempre. Por favor, Pablo, Agostina, como siempre a disposición cuando gusten. Hasta la próxima. Abrazo. El sol que te acaricia se siente en